precisamente pues, la aplicación de la genética médica en la práctica clínica, lo que ustedes como futuros médicos, pues aquí en Hermosillo al menos que estén en el internado o en el servicio social, cómo pueden empezar a detectar pacientes que necesiten valoración por genética y la importancia del asesoramiento genético. Bueno, para empezar, ¿qué es la genética médica? La genética médica tiene varias definiciones. Estas son algunas de ellas, las que pueden ver aquí en la diapositiva, que pues es desde la ciencia que estudia la variación biológica humana y cómo esta variación biológica humana se va a relacionar con la salud y la enfermedad, que va muy de la mano de lo que nos explicaba el doctor ahorita, ¿no? Que es lo de la medicina de precisión personalizada y medicina genómica. También otra definición es el estudio de la etiología, o sea, la causa de estas enfermedades, cómo es la fisiopatología o la patogénesis, o sea, por qué suceden las manifestaciones clínicas que suceden, conocer la historia natural de las enfermedades que tienen un origen genético. Y por último, una definición que habla acerca de la integración de servicios clínicos y de laboratorio para brindar atención médica a individuos y familias con enfermedades de origen genético. Bueno, aquí nada más les pongo encabezados de artículos de varias revistas científicas para que vean cómo pues no es algo nuevo. Aparentemente, o si hablamos cronológicamente, se puede considerar la especialidad más nueva en medicina, de las especialidades más nuevas, e incluso he escuchado comentarios o lo he leído en artículos que dicen que todavía está en pañales o que todavía falta mucho, ¿no? Todavía hay muchas áreas grises, por lo cual es importante que tengamos foros como este para que pues ya comience a ser algo que esté en la práctica diaria. Este artículo de aquí pues habla de la medicina genómica y como quién lo va a practicar, ¿no? Y me gusta esta parte que dice a call to open arms, es como que lo recibamos con a brazos abiertos todos los que estamos en el sector salud, porque realmente tiene muchas aplicaciones. Y esta es inspiraciones en genética médica, perspectivas en genética humana. Esto es de medicina genómica translacional a la clínica, o sea, es como también le llaman a la medicina translacional from bench to bed, o sea, bench es como lo que estudian en el laboratorio y bed pues ya es aplicarlo al paciente, ¿no? O sea, como toda la investigación a nivel del conocimiento del genoma y todas las variantes y el varioma humano, todo esto que veíamos en la plática previa, cómo lo vamos a poner en práctica en la clínica y pues habla acerca de pues los desafíos y las oportunidades que tenemos, la implementación de la medicina genómica y bueno, son artículos muy interesantes, igual se van a quedar con la plática, aquí vienen las referencias, los pueden checar ampliamente. Y bueno, un poquito de historia. Siempre es importante conocer la historia. ¿Cuándo empezó la genética médica como tal? Pues en sí, la genética como ciencia en la biología se remonta a 1840 aproximadamente, cuando el padre de la genética, Gregor Mendel, que pues, fue un monje austriaco, comenzó a identificar cómo se le daban ciertos rasgos en las plantitas de chícharos. Y él a esos rasgos que se estaban heredando los llamó factores de la herencia, que viene siendo como la definición pues no arcaica, porque la palabra arcaica creo que no es la correcta, pero pues la definición más antigua o inicial de un gen eran factores de la herencia. Después comenzó pues mucha investigación al respecto, ya aplicado en humanos, que en un inicio se llamaba genética humana, antes de que fuera genética médica, ¿no? Y la genética humana en esos momentos de la historia era más enfocada como a investigación, no tanto a aplicación clínica y mucho menos a pues la práctica de un médico, ¿no? Era más como investigadores físicos, biólogos, químico-biólogos. Ese era el perfil de los que estudiaban la genética humana, no tanto el perfil del médico, ¿no? Fue hasta que McKusick, que era un médico internista, cardiólogo, que es el que se conoce como padre de la genética médica, comenzó ya a hacer ciertos análisis en personas que identificaba cambios, que ya empezó a surgir la genética médica y de hecho es de las mentes pues, más brillantes que ha tenido la genética médica y fue el primero que empezó como una clasificación de las enfermedades genéticas. Y en 1950, 1960 hubo otro hito en el avance de la genética médica con el avance en citogenética.
que fue básicamente la observación de los cromosomas. Al momento de observar los cromosomas y pues detectar que tenemos un número diploide, o sea, 2 copias de cada cromosoma. Este también fue un avance muy importante, sobre todo para ya poder comprender la etiología de ciertos padecimientos, como son las trisomías, como síndrome de Down, síndrome de Patau, etc. Posteriormente, en 1960, 1970, hubo muchos avances y descripciones en dismorfología. Más adelante vamos a hablar un poquito de qué es la dismorfología, que es una rama de la medicina y de la genética totalmente clínica. Pues aquí es cuando ya empieza como que a ser más clínico el estudio del paciente con alteraciones genéticas y no tanto de investigación o a nivel de laboratorio o a nivel molecular. Y empezó también a relacionarse mucho más con pediatría, a diferencia de en un inicio que fue con adultos, ya que eran internistas los que, bueno, McKusick y su equipo eran internistas los que comenzaron a darle como auge, ¿no?, a la genética médica. En 1980, en Estados Unidos, la Asociación Americana de Genética Humana, si se fijan por las siglas, aquí era todavía Genética Humana, deciden hacer un board o ya un comité especializado para medical genetics, o sea que ya sea no solo de genética humana como investigación, sino genética médica, pues ya asociado a los procesos de salud y enfermedad. Y comenzaron a certificar profesionistas y a acreditar programas de entrenamiento para considerarse un médico genetista. Fue hasta 1991 que se hizo la especialidad de genética médica legítima. Y ya nos platicaba ahorita también el doctor Enrique acerca del proyecto del genoma humano. Este fue un avance, un hito muy importante, porque conociendo el genoma humano, describiendo el contenido de estos 3.000 millones de pares de bases o 3.000 millones de letras que nos comentaba el doctor, es cuando comienzan a mapearse ya o a poder identificar la etiología de muchas otras enfermedades genéticas que ya son de origen monogénico, es decir, de un solo gen, a diferencia de lo que podíamos identificar en 1960, 1970, que básicamente eran alteraciones cromosómicas. Y bueno, con todos los avances tecnológicos, dentro de ellos menciono solo secuenciación masiva, pero creo que la plática previa la voy a citar mucho porque aparte que me pareció súper interesante, se complementa muy bien con esta plática. Pues todos esos avances tecnológicos que nos menciona el doctor de Big Data y todo eso de procesamiento de la información y cómo lo puedes mapear o poner en contexto con la salud y la enfermedad a nivel celular, pues es algo que también ha hecho que avance muchísimo la genética médica en pues, la actualidad, ¿no? Bueno, aquí hay una imagen de McKusick, que es el que tiene aquí el like de corazoncito. Y bueno, es una foto que le tomaron en 1965 cuando estaba con sus colegas analizando fonoespectrocardiografía para poder mapear a padecimientos genéticos que tenían manifestaciones principalmente a nivel cardiológico. Bueno, entonces, ¿qué es la genética médica? Pues básicamente es la fusión de los conocimientos de la genética enfocado a la medicina. Y pues sabemos muy bien que la medicina es la ciencia que estudia la salud y el funcionamiento del cuerpo humano. Y si la salud y el funcionamiento del cuerpo humano están en gran medida dictaminados por las bases genéticas, pues la relación que hay entre ellos es algo irrefutable, ¿no? O sea, entre la genética y la medicina. Bueno, en esta diapositiva nada más les quiero enfatizar que pues desde que surgió la especialidad de forma oficial en Estados Unidos, que fue hace 29 años, un poco más de un cuarto de siglo, pues ha habido muchísimos avances, ¿no? En la precisión en el diagnóstico, tratamiento oportuno de padecimiento, seguimiento adecuado, mejorar la calidad de vida, esperanza de vida de los pacientes, etc. Este es otro artículo que menciona las aplicaciones actuales y futuras y es desde el 2004. Pero se los menciono porque lo que en el 2004 era una novedad en Estados Unidos, aquí en México no existía todavía, ¿no? Sí es importante también mencionar que no es homogéneo el desarrollo que ha tenido la genética médica a nivel global. Los países con más recursos, más infraestructura, tienen un desarrollo y una implementación de la genética mucho más eficiente que otros países que están en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, sí es importante también que sepamos esto para que ustedes como futuros médicos pues tengan esto en mente.
Bueno, ¿y cuáles son las bases de la genética médica? ¿Qué hace un genetista? Son preguntas que a lo mejor para muchos ya son las respuestas son obvias o muchos ya lo saben, pero la verdad es que yo creo que son más las personas que no saben qué es un genetista o incluso no saben que existe como una especialidad médica y lo ubican o tienen el concepto de que un genetista pues es un investigador o un científico que trabaja en un laboratorio y no que trabaja con un paciente. Es importante que veamos cuáles son las bases, o sea, de qué herramientas nos valemos. Pues las herramientas de cualquier médico clínico, que es la historia clínica, los antecedentes heredofamiliares son súper importantes, los antecedentes patológicos personales, eso nos puede dar como una pauta o un mapa de qué manifestaciones clínicas tiene y poder llegar a integrar probablemente un síndrome de forma clínica. Hay algunos síndromes que ya, aunque sean por mutaciones, hay criterios clínicos con especificidad y sensibilidad ya validados que se puede hacer un diagnóstico clínico, como por ejemplo la neurofibromatosis tipo 1. En realidad no es necesario hacer la secuenciación del gen NF1 para confirmarlo si se cumplen con los criterios clínicos. En esta parte también hacemos el árbol genealógico, que pues, muchas veces también nos puede orientar si es una patología de un solo gen y vemos agregación en la familia, vemos cómo está segregando y nos puede orientar a sospechar una enfermedad autosómica dominante, autosómica recesiva y pues darnos más pistas de qué padecimiento se puede tratar. Una parte súper importante, sobre todo en aquellas que padecimientos que se manifiestan con rasgos dismórficos o características físicas distintas, es súper importante hacer un examen físico completo para poder identificar precisamente estas dismorfias. También es muy importante que conozcamos a la familia, porque hay ciertos rasgos familiares, por ejemplo, en dismorfología, pabellones auriculares de gran tamaño, los describimos como macrotia. Y si la macrotia es un rasgo familiar, probablemente ya no lo puedo yo considerar dentro de las características de mi cuadro clínico para sospechar síndromes que cursan con macrotia, como por ejemplo síndrome de X frágil. Si veo que es un rasgo familiar, pues ya no lo tomo en cuenta o no le doy tanto peso en el análisis de mi paciente. De igual manera, también es importante conocer la etnicidad del paciente. Por ejemplo, aquí les pongo en la imagen un rasgo que se llama epicanto, que es la presencia de un pliegue cutáneo que cubre el canto interno del ojo. Esto en algunos grupos étnicos asiáticos es una característica común que no se asocia a una enfermedad. Sin embargo, en pacientes, por ejemplo, con síndrome de Down, con síndrome de Cri-du-Chat y muchas otras entidades sindrómicas, podemos encontrar el epicanto como una característica dismórfica que no corresponde a un rasgo étnico ni a un rasgo familiar. Entonces ahí yo ya lo puedo englobar en una dismorfia. También utilizamos estudios de extensión como ultrasonidos, radiografías, resonancia, cualquier estudio que va a utilizar un clínico, electroencefalogramas, electrocardiogramas, ecocardiogramas, etcétera. Y por supuesto, laboratorios que pueden ser de baterías de laboratorios ordinarios, como ya estudios más específicos de biología molecular y de citogenética que vamos a ver más adelante. Bueno, dudas que incluso compañeros míos, doctores, me hacían cuando apenas terminé de estudiar genética, es como, oye, pero tuviste que hacer el ENARM para ser genetista, o sea, es una especialidad médica, que no es un doctorado. Oye, pero ves pacientes, ¿para qué? ¿Qué no sos de laboratorio? Y también la aplicación, o sea, muchos desconocen la aplicación que tiene, la utilidad, o si tiene también el concepto erróneo de que los padecimientos genéticos no tienen cura o no tienen tratamiento. En sí, hablar de cura, pues sí es como un tratamiento curativo, pues sí es un poco más complejo, pero hay muchos avances ya en terapia génica, reemplazo enzimático, que no podemos saber hasta qué punto estamos privando a nuestros pacientes de que tengan esta opción si no tenemos un diagnóstico. Y los tratamientos, casi el 100% de las entidades sindrómicas tienen tratamientos, aunque sea paliativos o preventivos. Si ya conocemos la mutación que tiene, por ejemplo, podemos prevenir complicaciones a futuro buscándolo de manera intencionada, como el ejemplo que nos daba también el doctor ahorita de la mutación de Angelina Jolie en los genes BRCA, pues ella se hizo un tratamiento de una cirugía con disminución de riesgo para prevenir precisamente que surgiera cáncer de mama, ¿no?
Y bueno, ¿es lo mismo medicina genómica? Pues no, eso ya creo que nos quedó claro con la plática previa y la que les estoy comentando yo. Van de la mano, pero medicina genómica es el estudio y el análisis ya de la información del genoma humano completo y las aplicaciones que tiene en la medicina. Otra parte importante que describe el trabajo de un genetista es que somos médicos que integramos generalmente el trabajo junto con otras especialidades. Aquí les voy a poner un ejemplo de un caso clínico que integra manifestaciones ortopédicas, neurológicas, dermatológicas y endocrinológicas. Es un paciente que va con el dermatólogo porque presenta, bueno, la mamá, vamos a decir por el caso, manchitas café con leche y le dice, no, pues realmente es benigno, no hay mayor repercusión, no es una mancha hiperpigmentada que tenga riesgo de malignización, nada más vigilancia y bueno, total, se va a su casa. Luego va con el neurólogo pediatra porque tiene ciertas dificultades en el aprendizaje. Luego va con el ortopedista porque le nota su mamá un abultamiento en el tórax, le menciona que este cambio en la forma del tórax se conoce como pectus carinatum y que si no hay un compromiso respiratorio, que pues es una variante anatómica que no tiene mayor repercusión para la salud. Y va con la endocrinóloga porque tiene talla baja, no alcanza los percentiles que tiene que alcanzar para su edad, le receta hormona de crecimiento y se acabó. Pero en realidad, si un genetista o alguien, un médico que integre estas características, podemos llegar a integrar el diagnóstico de síndrome de Noonan. ¿Qué ventajas tiene hacer el diagnóstico? Existen riesgos de cardiopatía, cardiopatía hipertrófica. Hay algunos artículos recientes que también han mencionado la posible asociación con leucemia y de hecho la contraindicación de la utilización de hormona de crecimiento porque aumenta más el riesgo de desarrollar leucemia, así como alteraciones en la coagulación que pueden tener problemas transquirúrgicos y sobre todo conocer el padecimiento y saber que puede ser hereditario, que es un padecimiento autosómico dominante en la mayoría de sus variantes. ¿Cuál es la relación que hay entre la genética médica y la pediatría? La mayoría de los centros que tienen la especialidad de genética aquí en México y creo que en general en el mundo pueden ser en hospitales pediátricos. También hay padecimientos genéticos en el adulto, por supuesto. Sin embargo, el 80% de las enfermedades genéticas se van a presentar desde la infancia. Y ejemplos que tengo aquí que son bastante frecuentes es, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter tiene una incidencia de 1 en 500, es una incidencia bastante alta. Y al nacimiento pueden presentar prácticamente ninguna manifestación, solo criptorquidia, que muchas veces le dan el manejo quirúrgico y no investigan pues más a fondo porque fue la criptorquidia, ¿no? Y obviamente como todos los síndromes, Klinefelter tiene su historia natural, su pronóstico, tienen riesgo de hialinización de túbulos seminíferos, que si lo detectas en la infancia temprana puedes conservar células germinales primordiales y preservar la fertilidad del paciente, entre pues muchos otros manejos. Hilio meconial, que esto es que el neonato no evacúe en las primeras 48 horas. Esto se asocia a fibrosis quística, que también es un padecimiento relativamente común, más común en descendientes de poblaciones caucásicas, que puede tener complicaciones graves y obviamente su detección oportuna va a favorecer al paciente y a la familia también porque es un padecimiento autosómico recesivo. Esto significa que si nace un bebé con este padecimiento y los padres no reciben el asesoramiento, tienen ellos un riesgo, sin conocerlo, de 25% de recurrencia en cada embarazo. También talla baja en niñas puede corresponder a síndrome de Turner, que también tiene muchas complicaciones y es importante detectarlo a tiempo, manchas café con leche, neurofibromatosis, Noonan, retraso mental, el síndrome de X frágil, que se los comenté ahorita en el ejemplo de la macrotia, son de los más comunes. También pues hay muchos otros padecimientos más que ya podemos ver en la edad adulta, pero que son bastante comunes, como la hipercolesterolemia familiar, que tiene una incidencia de 1 en 400. De hecho, esta es la enfermedad monogénica más común en los humanos y está muy subdiagnosticada, más en lugares donde la obesidad y la dieta pues no son tan, la obesidad es prevalente y la dieta no es tan adecuada. Entonces lo asocian más a factores ambientales cuando también pues hay un factor genético importante. Otro punto a mencionar aquí en la hipercolesterolemia familiar es que si
es una enfermedad autosómica dominante. Si dos personas con hipercolesterolemia familiar se reproducen y el bebé o el producto de su reproducción es homocigoto para la mutación, puede tener un cuadro clínico mucho más grave, que incluso se presenta con complicaciones cutáneas que se llaman xantomas, etcétera, ¿no? A lo que voy con esto es todos los diagnósticos que probablemente se están escapando en nuestra sociedad por falta de derivación. Infertilidad masculina, ya les mencionaba Klinefelter, fibrosis quística también puede ocasionar infertilidad, amenorrea primaria, síndrome de Turner, y bueno, los mismos que les mencioné ahorita, simplemente que en la edad adulta pueden empezar con otras manifestaciones, estos de aquí. Y lo que mencionaba también ahorita el doctor Enrique, los síndromes de predisposición a cáncer familiar. Cáncer es un tema muy amplio y muy interesante, porque pues en sí el 100% de las células que tienen cáncer van a tener cambios genéticos, pero hay dos grandes grupos, podemos llamarlos el cáncer multifactorial o cáncer hereditario, que de eso nos va a hablar la doctora Paulina Núñez, creo que mañana o pasado. Bueno, entonces, ¿qué problema nos enfrentamos como sociedad? Ninguna persona se va a levantar un día y va a decir, hoy me duele el ADN, voy a ir con un genetista. En realidad, los pacientes dependen de la interconsulta. Si el médico de primer contacto no tiene sospecha de que pueda tratarse de un padecimiento genético, va a ser muy difícil que el paciente llegue con un genetista, al menos en los sistemas de derivación que tenemos hoy en día. Yo espero que en un futuro, mediante este tipo de iniciativas como la que estamos haciendo el día de hoy y otras, ya no sea tan raro ir con un genetista, porque realmente un porcentaje importante de la población puede beneficiarse. Bueno, hablando ahora de dismorfología. Esto es muy importante para ustedes también como jóvenes médicos, que se fijen en su paciente en una exploración física completa, sus rasgos faciales, etcétera. No tienen que ser genetistas todos, ni ponerle un nombre y un apellido a lo que noten, simplemente estar alertas a formas distintas y decir, creo que este paciente tiene un conjunto de dismorfias que quizás se puedan englobar en una entidad sindrómica. Las anomalías congénitas se van a dividir en únicas o múltiples. Las únicas en este listado que les muestro aquí, que pueden ser malformación, disrupción, displasia, deformación. Estos ya son pues definiciones técnicas, nada más que las conozcan. Y pues las múltiples ya pueden ser parte de un síndrome, una secuencia o una asociación. Y pues aquí les pongo en asterisco los variantes del desarrollo familiar, ¿no? Siempre es importante ver el fenotipo de la familia. En cuanto a estas anomalías congénitas, pues son más frecuentes en los embarazos y en los recién nacidos son menores. ¿Por qué será esto? Porque muchos de los embarazos que tienen alteraciones morfológicas terminan en pérdida espontánea del embarazo, ya sea en un aborto o, dependiendo de las semanas de gestación, en un óbito. Entonces, al nacimiento vemos de 1 al 3% de recién nacidos con alguna anomalía congénita, que de ese 1 al 3% se dividen todas estas, ¿no? Como les mencionaba, del 25 al 30% de las muertes perinatales, que muerte perinatal es ya sea óbito, o las muertes neonatales tempranas, pueden obedecer a graves anomalías estructurales. 80% de estos son por factores genéticos. ¿Qué pasa con el restante que no es por factores genéticos? Pueden ser por efectos teratogénicos de factores ambientales que nos van a alterar la morfogénesis y la embriogénesis. Y como les mencionaba también, 25% fallecen en el primer año de vida, que se considera también parte de las muertes perinatales. Pues una malformación en sí es una estructura del cuerpo humano que no se formó bien por procesos embrionarios o fetales, que estas son de origen genético. Este es un ejemplo de una malformación y afecta generalmente la función o la vida cuando se considera una malformación mayor. Este es un mielomeningocele, que podemos prevenirlo también con el ácido fólico, pero generalmente, al menos aquí en población latina, hay una variante en el gen MTHFR que codifica para una enzima que es la metiltetrahidrofolato reductasa, que se encarga de los niveles de folatos sean los adecuados, y eso ayuda al cierre del tubo neural. Entonces es una combinación de un factor genético con un factor ambiental también.
Las malformaciones menores, como en este caso, vemos aquí en la imagen que este es un apéndice preauricular que forma parte del espectro óculo-auriculovertebral o de defectos de los arcos faringios. Generalmente pues son anomalías que no van a afectar la función ni afectan gravemente la estética y pues mucho menos la vida. Y esto se presenta mucho más común en 15% de los recién nacidos vivos y muchas veces pasan desapercibidos y alguien no lo nota a lo largo de su vida y pueden tener incluso fosetas, que son como pequeños agujeritos aquí preauriculares que son parte del mismo espectro. Lo importante de las anomalías menores y por qué es adecuado que las busquen intencionadamente cuando hacen una exploración física de un paciente es que muchas veces las anomalías menores se pueden acompañar de malformaciones mayores que no son tan evidentes, que pueden ser en órganos internos, por ejemplo, a nivel renal, a nivel de útero, a nivel de sistema nervioso central, etcétera. Y eso es mucho más difícil de verlo en una exploración física. Si tenemos una anomalía menor, tenemos 3% de riesgo de presentar una malformación mayor. Si tenemos 2 malformaciones menores, aumenta el riesgo a 10% de tener una malformación mayor. Y si tenemos 3 menores, aumenta el riesgo hasta el 20%. Hay mucha información de dismorfología. Los que fueron mis alumnos tuvimos toda una clase, o varias creo, de dismorfología para identificar estas dismorfias menores que pues muchas veces incluso las tenemos nosotros y no precisamente integran una entidad sindrómica, ¿no? Pero sí es importante aprender a identificarlas y saber a qué se asocian y buscar las malformaciones mayores en caso que sea pertinente. Bueno, esta tabla ya sé que no está muy amigable porque son letras muy chiquitas, pero se las voy a explicar. Viene aquí por parte anatómica, que viene cráneo, orejas, cara y cuello, etcétera, piel, extremidades, tronco, una serie de precisamente malformaciones menores que pues son realmente detalles que a veces si no estás tan entrenado en dismorfología o el ojo clínico de ver y ver y ver bebés o ver personas no lo vas a notar tan fácilmente. Pero una vez que ya las podemos identificar, por ejemplo aquí tenemos el occipital plano, que eso se llama braquicefalia, el hélix del pabellón auricular sobreplegado, tenemos un puente nasal amplio y aplanado, hipertelorismo, que son ojos separados, pliegue picántico, que ya vimos qué es, pliegue palmar transverso, clinodactilia y un aumento en el espacio entre los dedos de los pies. Aquí hay una imagen del pliegue palmar transverso, que antes se le llamaba pliegue simiano, pero pues ya se considera un término peyorativo, por lo que es mejor llamarlo pliegue palmar único o pliegue palmar transverso. Clinodactilia es esta desviación medial, en este caso del quinto dedo, que suele ser por una hipoplasia de la falange media, que ocasiona esta desviación. Realmente pues son dismorfias menores, mucha gente probablemente pues no lo ve a simple vista. Y esta es la braquicefalia, que es el aplanamiento del occipital. Entonces, con todo esto, nosotros podemos integrar un posible síndrome que es el síndrome de Down, que esto pues ya lo podríamos confirmar con un cariotipo. Otro ejemplo de dismorfias menores que es múltiples lunares, que pues 1000 personas tienen múltiples lunares, ¿no? Yo, su servidora, por ejemplo, estoy llena de lunares. El cubitus valgus, que ahorita les voy a poner una imagen de qué es, y el cuello alado, este es el cuello alado, y el cubitus valgus es esta desviación hacia el exterior que hay a nivel del brazo, que forma este ángulo, y esto se asocia a síndrome de Turner, que también pues, es algo bastante común. Este cuadro clínico, por ejemplo, que vemos en esta pequeña, no siempre es tan acentuado. Sí he visto muchas niñas con síndrome de Turner que el diagnóstico es tardío, que incluso se les hace hasta la adolescencia por la menorrea, porque se dejaron pasar estos pequeños detalles, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué sí es genético y qué no es genético? Punto importante, no todo lo genético es hereditario. Me toca mucho que van pacientes a consulta y dicen, es que no entiendo por qué estamos aquí con un genetista si en mi familia no hay nada, ni en la familia de mi esposo. Yo no creo que lo que mi niño tiene sea genético. Entonces, es importante conocer lo que son las mutaciones de novo, que es el cambio de la información genética al momento de la gametogénesis, es decir, al momento que una mujer
y un hombre se reproducen, pues en teoría el bebé tiene el 50% de la información genética de mamá y de papá, pero al momento que se fabricó ese óvulo y ese espermatozoide, en ese momento pueden haber cambios espontáneos que va a hacer que ese nuevo ser humano tenga una información genética distinta a la que tienen los progenitores. Entonces, en ese caso, estamos hablando de un padecimiento genético que no es hereditario en ese individuo, pero ya, o sea, no lo heredó él de sus papás, pero ya a partir de él, dependiendo del gen y el modo de herencia y todo eso, puede que ya sea hereditario en su descendencia. Y también otra confusión es que todo lo congénito es genético. Pues lo congénito es lo que tiene un individuo al momento de nacer, lo que presenta, o sea, que ya nació con eso, que no es adquirido, que no fue porque tuvo una infección, que no fue porque tuvo un accidente, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos tener padecimientos congénitos que no sean genéticos? Pues esto puede ser por lo que les mencionaba hace un momento, que es por los teratógenos o por ciertos tóxicos también maternos o condiciones maternas como diabetes no controlada, los niveles elevados de glucosa o hiperglicemia en el primer trimestre pueden ocasionar un cuadro clínico bastante florido y complicado en el bebé, dependiendo de los niveles de glicemia, que eso se llama embriopatía diabética. Y pues en sí no es un padecimiento genético y es congénito. Y bueno, otros datos interesantes que me llaman a mí la atención, que ya hay artículos que describen su origen genético, es la personalidad. Hay muchos estudios en adopciones donde se ve que la personalidad del individuo adoptado es muy similar a la de su familia biológica, sus familiares biológicos. También igual la tendencia a las adicciones, ya hay unas variantes en unos genes que codifican para unos receptores de dopamina que actúan en el centro de recompensa y saciedad en nuestro sistema nervioso y que actúan precisamente liberando altas cantidades de dopamina cuando se exponen a sustancias como tabaco, bueno, sí es la nicotina, cocaína y alcohol. Entonces, obviamente esto no es para justificar las tendencias de la sociedad, ¿no? O sea, uno siempre tiene libre albedrío, pero sí existe una predisposición genética y hereditaria a las adicciones, lo que a veces es común ver a familias muy grandes, de que están todas las tías y las primas jugando cartas y todas fumando, o familias donde es muy común el uso del alcohol, etcétera. La inteligencia también es algo genético, hay muchísimos artículos muy interesantes acerca de la homosexualidad, incluso ya hay unos locus propuestos. La farmacogenómica también pues es una parte muy importante que pues aquí la puse para mencionar como los puntos importantes y por eso puse el Superman con el super ADN o DNA, que es parte también de lo que nos hablaba ahorita el doctor de la medicina de precisión. ¿Por qué ciertos fármacos tienen un efecto en algunas personas y en otras personas no lo tienen? Y pues es la importancia de la medicina personalizada, de conocer cómo mi cuerpo va a acetilar cierto medicamento, qué medicamento es mejor para mi padecimiento respecto y basado en mi genoma, ¿no? Y lo que está aquí en negro, que no sé si ustedes lo ven, pero a mí me lo tapa pues lo del Zoom, pero es de cáncer, ¿no? Que también cáncer pues es un tema muy amplio que, repito, nos va a hablar la doctora Paulina Núñez mucho más acerca de oncogenética. Y bueno, esta caricatura me gusta mucho porque pues está un diablito ahí que dice, pues déjalos que traten de quitarme mis patentes de los genes en el humano, ¿no? Y pues vienen los pecados capitales aquí en la doble hélice del ADN. Y pues mucho se ha discutido también de que si existe o no existe el gen del mal. Hicieron muchas investigaciones en prisioneros en una cárcel que de alto, ¿cómo se llaman estas cárceles de alta seguridad? Porque habían cometido crímenes muy violentos y pues hicieron un estudio, vieron que un porcentaje importante tenían una cromosomopatía, que es el complemento cromosómico XYY, pero pues al final de cuentas no fue estadísticamente validado porque pues hubo algunos sesgos, pero el punto es que ya se ha investigado si existe la predisposición al mal desde el punto de vista genético. Y bueno, estos artículos, como vemos el título, dice, mis genes me hicieron hacerlo y las implicaciones en la genética conductual, incluso nuestra conducta está dictaminado por nuestra genética,
la responsabilidad y la culpa, porque pues obviamente aquí también intervienen muchos factores éticos y morales de, pues no voy a poder, si se llegara a mapear o decir, bueno, yo tengo el gen que me da predisposición a violencia o a cometer crímenes, pues ni modo que no haya repercusiones legales para las personas porque pues yo nací así, o sea, como si realmente somos títeres o marionetas de nuestros genes y pues las proteínas, enzimas y hormonas que se codifican por nuestros genes. Y este es otro artículo de psiquiatría que habla de la inclinación hacia el mal y pues el castigo y el crimen desde aspectos bíblicos y también de la genética conductual. Entonces nada más esto se los pongo para que vean pues los alcances que tiene la genética, ¿no? Que no todo es síndrome de Down o cromosomas, sino que pues es mucho más amplio y pues hay un boom, un auge, ¿no? Ahorita en todos los aspectos. De hecho, se considera que estamos en la era de la genómica, y pues las implicaciones de la tecnología genómica que veíamos en la plática previa para la sociedad y el futuro. Hay muchísima investigación en genética. Sí creo que es un hito tan importante o más importante como el desarrollo de los antibióticos, que en los anales de la historia de la medicina van a estar pues todos estos momentos que estamos viviendo ahorita de la aplicación de la genética en la medicina. Hace 100 años no existía. En 1920, ¿quién se iba a hacer una secuenciación de los genes BRCA para ver el riesgo que tenía de cáncer, ¿no? Entonces es importante pues saber que pues te menciona mucho el futuro la medicina, pero pues yo creo que el futuro ya está aquí y pues ya comienzan a establecerse las bases de la medicina personalizada y de precisión, que pues ya vimos todos los alcances maravillosos que pueden tener. Y bueno, ¿qué otras realidades tenemos en cuanto a la genética médica? Pues es la medicina de lo raro. Y en lo raro no me refiero a la palabra raro como un adjetivo calificativo negativo, para nada. Solo me refiero a lo poco frecuente. Y pues es la rama de la medicina con mayor crecimiento en los últimos 10 años. Como mencioné, depende de una sospecha. No va a llegar el paciente por sí solo a buscar un genetista, al menos no ahorita con los sistemas que tenemos. Y pues ya les mencioné que es una especialidad totalmente clínica, a diferencia de lo que muchas personas creen, que es solo de investigación o de laboratorio. Y pues bueno, hablando de que es de la medicina de lo raro, vamos a hablar de las enfermedades raras. Las enfermedades raras son enfermedades que aquejan a un porcentaje muy pequeño de la población. Incluso hay un Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebra el 28 de febrero. Bueno, en sí el día oficial es el 29 de febrero, por ser pues un día raro también, que solo lo vemos cada 4 años, cuando hay año bisiesto. Y se considera una enfermedad rara. Hay varias definiciones, pero la de la organización oficial de Rare Disease Day dice que afecta a menos de una persona en cada 2,000 individuos. Y esto, hay muchas enfermedades raras descritas, más de 7,000. Por sí solas son raras, pero en conjunto no son tan raras. Incluso hay estadísticas que nos ponen como para que podamos dimensionar la cantidad de personas que hay en el mundo con enfermedades raras. Es que si todas las personas con una enfermedad rara se tomaran de las manos, le podrían dar la vuelta en línea al planeta 1.5 veces. O que si todas las personas con una enfermedad rara habitaran un país, este sería el tercer país más poblado en el mundo. Igual como el 80% son de origen genético, pues vemos que un porcentaje muy importante, que es la mitad o incluso 3/4, van a afectar a población pediátrica. También el 30% fallece antes de los 5 años, sobre todo en muchas ocasiones por falta de diagnóstico oportuno. Y si tomamos una estadística general, es que el 8% de la población total del mundo padece una enfermedad rara. Bueno, aquí ya les dije que el 80% es de origen genético, el otro 20% puede ser por causas infecciosas, inmunitarias o ambientales. Entonces, ya que la gran mayoría es de origen genético, pues sí nos corresponde a los genetistas pues ser como pues los que estemos en la primera línea de atención a estos pacientes. Y pues hablando de genetistas y de enfermedades raras, ¿cómo estamos? Al menos aquí en nuestra localidad. Entiendo que probablemente tenemos en la audiencia médicos de otras partes de México, pero igual esta regla de 3 la pueden hacer para calcular en cualquier población que quieran. Si decimos que el 8% de la población padece una enfermedad rara, pues tomamos la población total que queremos analizar para estimar el porcentaje
que en este caso pues me basé, perdón, en el censo del INEGI más reciente, que pues ya tiene 5 años, que son pues casi 3 millones de personas. Esto se hace una simple regla de 3 para conocer el 8% de esta cantidad y me salió la cantidad de 230,000 sonorenses, de los cuales yo les aseguro que no creo ni que un 15% conozcan su padecimiento o tengan un diagnóstico oportuno, y con la falta de conocimiento y de diagnóstico viene la falta de tratamiento y seguimiento. Entonces, a pesar de que son poco comunes por sí solas, en conjunto, sí generan una carga importante para los sistemas de salud que raramente es considerada. Ya no les puse esas estadísticas y diapositivas porque me quedó muy larga la presentación, de hecho ya me quedan 16 minutos, pero hay muchos artículos también que calculan, por ejemplo, los costos de enfermedades genéticas devastadoras como Tay-Sachs, y pues los costos son estrafalarios, tanto para la familia como para el sector salud. Entonces, si hiciéramos tamizajes, por ejemplo, para ver pruebas de portadores, esta es una enfermedad autosómica recesiva, que si se detecta en la pareja que ambos son portadores para esta enfermedad, se pueden someter a un tratamiento de fertilización in vitro con diagnóstico preimplantación, que es muchísimo más barato, más fácil de pagar incluso por los sistemas de salud, que lo que le va a costar al sector público tratar a ese paciente con Tay-Sachs a lo largo de su vida. Pero, pues, ¿cuál es el problema de esto, no? Que hay muchísima falta de conocimiento, tanto en la población general como en el sector público, en los líderes políticos y también en el gremio médico. Bueno, esta frase la saqué de un artículo que me gustó mucho, que para poder utilizar los frutos de la nueva genética, porque llaman como nueva genética después del hito que hubo de la secuenciación del genoma humano, y para poder beneficiar a los pacientes, pues necesitamos trabajar en equipo con otros profesionales de la salud, los pacientes y pues el sector público y los líderes políticos. Esta es una diapositiva que nos muestra la gran centralización que hay de genética en el centro de nuestro país. Si les estaba hablando de aquí en Sonora, de 230,000 sonorenses, ustedes creen que para 3 genetistas está complicado, la verdad. Y otra complicación es que los centros hospitalarios no tienen la especialidad. Entonces los médicos residentes, internos, que rotan, que tienen prácticas clínicas, pues no pasan por el servicio de genética, no se sensibilizan a la aplicación que tiene la genética, no lo ponen en su repertorio de posibilidades, y cuando les toca tener al paciente enfrente, pues tampoco lo van a referir porque nunca se les enseñó. Y por otro lado, pues el paciente no va a tener acceso al servicio porque ni siquiera existe el servicio, ¿no? Y bueno, aquí ya me voy a ir un poquito más rápido para ver si sí tenemos oportunidad de preguntas y respuestas. Este es un artículo muy padre también de prácticas, guías de práctica del Colegio Americano de Genética Médica, donde vienen tablitas de cuándo mandar a un paciente para valoración genética preconcepcional o prenatal, valoración genética en adultos y en pediátricos, que se divide en neonatos, infantes y escolares. Aquí están las tablotas, nomás las voy a pasar para que vean. Aquí viene el hallazgo y a lo que se puede asociar y por qué referir, ¿no? Aquí está la referencia para los que quieran bajar el artículo, o si quieren me lo piden y yo se los paso. Y continúa la tabla. Entonces, pues esta imagen también me gusta mucho. Es lo que la sociedad piensa que hacemos los genetistas, pues mutaciones o cambios, inserciones genómicas exóticas, como parecer changuitos verdes, crecer orejas en espaldas de ratoncitos, lo que los pacientes piensan que hacemos, que mágicamente vamos a poder curar su ADN. Otros médicos piensan que nuestro trabajo es meramente de laboratorio, pues nosotros ahí caminando en la cuerda floja del ADN. Y pues lo que realmente hacemos, pongo la imagen de Doctor House, no porque sea una serie tan popular, o sea, porque es algo popular, sino porque realmente el equipo, o sea, lo integral que hacen ellos como equipo, es muy parecido a lo que hacemos los genetistas, y porque un porcentaje importante de los padecimientos de la serie son de origen genético y son enfermedades raras. Estos son los diferentes niveles que tiene la información genética. Entonces solo quiero enfatizar que no solo es el cromosoma el que puede estar alterado en su número o estructura, también pueden haber mutaciones aquí, que también vimos en la presentación pasada, lo que es una mutación o un cambio de una letra,
que pues me va a afectar ya a final de cuentas la proteína, ¿no? Que es la que va a tener la acción en el cuerpo. Estos son ejemplos de mutaciones y cómo cambia pues la instrucción que va a dar ya en el momento de la traducción a proteína. El árbol genealógico, que es una herramienta muy útil, pues el cariotipo, si es como la prueba genética más antigua que tenemos, sigue siendo el estándar de oro para cromosomopatías, sobre todo estructurales. Las numéricas ya las podemos ver con microarreglos. FISH también nos ayuda a identificar varias alteraciones. Estos son los microarreglos, la secuenciación. Y bueno, estas diapositivas que les pongo nada más es para que vean todos los estudios de genética que hay, porque sí me ha tocado que me digan, ay, sospechamos que era algo genético, pero le hicimos el cariotipo y pues resultó que no es genético. No, o sea, el cariotipo nomás me detecta un porcentaje pequeñísimo que son estas. Esta es la clasificación de las enfermedades genéticas y el cariotipo solo me va a detectar este pequeño porcentaje. Entonces, como ven, la genética médica es muy amplia y pueden haber muchísimas manifestaciones clínicas. Hay casi 5,000 enfermedades descritas genéticas de un solo gen, sin tomar en cuenta las de epigenética, las de desórdenes genómicos, cromosómicas, etcétera. Este es un mapa del metaboloma, que cualquier enzima que aquí no esté me va a ocasionar falta de producto o elevación de un sustrato que puede ser tóxico y es otro mundo completamente. También vamos a tener una plática de errores innatos del metabolismo con la doctora Melania Abreu. Excelentes doctores todos los ponentes que vamos a tener. Y bueno, el asesoramiento genético, ¿por qué es importante? Por todo lo que les acabo de explicar. El asesoramiento genético es tú estar especializado como médico para poder brindarle al paciente la información de su padecimiento, para ayudar al paciente a que se eduque con esta enfermedad rara que probablemente en su vida había escuchado mencionar y que pueda tomar decisiones de forma informada, no de manera aleatoria. Siempre es importante no ser directivos y parte muy esencial del asesoramiento genético es el riesgo de recurrencia. Hay muchos riesgos de recurrencia distintos y hay muchas enfermedades que son devastadoras que sí el paciente merece saber el riesgo que tiene de volver a tener un hijo con lo mismo o de heredarle a su hijo lo mismo que tiene. En Estados Unidos es tan importante en el asesoramiento genético que es una profesión completamente aparte. O sea, se dedican a dar esta información y es un trabajo bastante bien remunerado, difícil y tienen que tener mucho conocimiento e incluso hay subespecialidades dentro de los asesores genéticos. Bueno, aquí les voy a compartir unos casos clínicos. Les pido por favor discreción con las imágenes. Es para enfatizar la importancia del asesoramiento genético. Este es un caso de un recién nacido que tuvo muerte neonatal temprana que yo atendí aquí en Hermosillo. El bebé, pues al nacer tenía este fenotipo facial, las extremidades en hiperextensión, las pélvicas, los miembros torácicos en hiperflexión, su piel era con un grosor y una falta de elasticidad. Integré clínicamente el diagnóstico de dermopatía restrictiva, fue muy fácil relativamente para mí por esta como herida con la que nació en el cuellito, que fue por el momento del nacimiento, y el bebé nació con vitalidad, no es que fuera un óbito y que estuviera macerado. Y lo que a mí me frustró mucho es que fue el segundo bebé. Este es un árbol genealógico que cualquier genetista o persona o médico que conozca el árbol genealógico se da cuenta que hay una consanguinidad, que esto nos aumenta el riesgo de padecimientos autosómicos recesivos. Entonces, hubo un primer evento exactamente igual y le explicaron a la mamá, no tengo idea por qué le dijeron eso, pero que era porque había tenido infección por citomegalovirus. No, miento, no por citomegalovirus, por clamidia, porque citomegalovirus sí puede ser teratógeno, es del perfil TORCH, no, por clamidia, que clamidia en realidad pues te puede dar infertilidad, pero no tiene efectos teratogénicos, entonces tomaron acitromicina, tratamiento para clamidia, se volvieron a embarazar. Y la verdad, la parte emocional también es algo que tenemos que considerar como médicos. No todo es lo físico, lo orgánico. Como médicos tenemos que cuidar la salud de nuestros pacientes y de su familia en todas las esferas. Y honestamente, pues yo creo que esto es algo que tenemos que hacer que pues ya no pase, sobre todo por falta de conocimiento. El estudio molecular ni siquiera les costó nada porque mandé una carta a un doctor que estaba investigando este gen asociado a la dermopatía restrictiva en París y lo único que tuvieron que pagar fue el envío de las muestras y ahí se hizo la secuenciación, se hicieron un diagnóstico preimplantación y ya tienen un bebé sano.
pero de no hacerse eso habrían tenido la posibilidad de tener un tercer embarazo con lo mismo y la verdad es bastante traumático pasar por esto y pasar por esto 2 veces. Y más que la primera vez les dijeron que era por, no culpa de ellos, ¿no? Pero que era por una infección que tenían, ¿no? Entonces, es un ejemplo, pues yo creo, bastante claro de lo que no debe suceder en medicina. Este es otro caso de una pequeña que nació con este fenotipo, con un acortamiento rizomélico y la diagnosticaron con acondroplasia clínicamente. Cuando ya la revisamos en el departamento de genética, integramos el diagnóstico de condrodisplasia punctata rizomélica. Hay un abismo de diferencia entre acondroplasia y condrodisplasia punctata rizomélica. Simplemente acondroplasia, la mayoría es de novo, hasta el 80%, la inteligencia es normal, la esperanza de vida puede ser similar a la de la población general con los cuidados adecuados. Y a diferencia del diagnóstico que sí tiene la paciente es autosómico recesivo con un alto riesgo de recurrencia, 25%, a mí me parece bastante alto para un padecimiento que tiene tantas comorbilidades y tiene una alta morbimortalidad, un retraso mental profundo, es un padecimiento multisistémico con mal pronóstico, sin lograr la independencia y con muchas complicaciones, catarata, ceguera, crisis convulsivas, etcétera. Entonces, es la importancia también de un diagnóstico preciso con el asesoramiento genético adecuado. Este es el estudio que le mandamos a hacer, donde se identificó en el laboratorio Genos Médica la mutación, es una mutación heterocigota compuesta en el gen PEC7. Y gracias al diagnóstico también le escribimos a una investigadora de Canadá que estaba haciendo un clinical trial y se la llevó todo pagado a ella y a sus papás. Aquí está nuestra pequeña paciente sonorense, a un retiro que se llama Rizo Kids, con todos los demás niños descritos con condrodisplasia punctata rizomélica que han contactado a la doctora, que es una enfermedad peroxisosimal y ella está buscando una cura. Y este caso clínico me lo voy a saltar por el tiempo, pero se trataba de una mutación de novo, que es lo que ya les expliqué hace rato, que pues no lo tiene ni papá ni mamá. Aquí están los alelos normal, pero al momento de la gametogénesis ocurre una mutación de novo. Bueno, perspectivas. Debe haber una sospecha clínica, crear la necesidad a través del conocimiento, derivar lo que sale de nuestro conocimiento. Me gusta esta frase, zapatero a tus zapatos. Todos podemos beneficiarnos siempre de trabajar en equipo, buscar un abordaje integral y pues siempre recordar que no podemos tratar sin antes diagnosticar. Estas son herramientas a nuestro acceso que nos pueden ayudar a tener diagnósticos moleculares de forma sin costo, por investigación o por que son empresas altruistas algunas. Y bueno, en las conclusiones básicamente es lo que ya les estuve mencionando a lo largo de la plática, que hace falta la derivación y pues con la falta de sospecha, pues viene la falta de que médicos especialistas y sensibilizados vean a ese paciente y pues las personas afectadas con una enfermedad genética y sus familiares merecen tener acceso a un sistema de salud que permita su diagnóstico y los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces me da muchísimo gusto que estén aquí todos en este curso y pues ojalá que les haya parecido enriquecedora la plática y que disfruten a los otros ponentes y que aprendan mucho.